Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Botiquín Psicológico, el espacio donde hablamos de lo que duele, lo que transforma y lo que a veces cuesta poner en palabras. Nos acompaña Nelson Hincapié, una persona que ha atravesado una de las realidades más duras que puede vivir un ser humano, el abuso en la infancia y el impacto profundo que esto deja en la vida adulta, incluyendo una lucha con la drogadicción y sus consecuencias. Pero este episodio no se queda en la herida, es también una historia de reconstrucción, de momentos de quiebre, de decisiones difíciles y de un proceso de transformación que en sus propias palabras ha estado profundamente marcado por su encuentro y relación con Dios. Aquí no buscamos romantizar el dolor ni simplificar los procesos humanos, buscamos entenderlos, porque detrás de cada historia como esta hay algo que todos necesitamos recordar. Incluso en los lugares más oscuros, la vida puede abrir caminos de cambio. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos en el episodio 17 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Mi Botiquín Psicológico, el podcast. Hoy con un invitado como siempre, especial, único, personas que nos alimentan el alma y que nos ayudan a entender un poquito cómo es el camino de la vida, aquel en el que tantas veces nos sentimos perdidos. Pero con estos testimonios sé que muchas personas se identifican y nos identificamos y podemos entender, comprender y aceptar muchas situaciones. Con nosotros hoy está Nelson Hincapié. Nelson, hola, bienvenido. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es tu pedido y me encanta que sea así. Empezar este podcast con una oración. Te doy la palabra para que Bueno, empieces. perfecto. Como yo soy un católico en recuperación, he tenido un reencuentro con mi fe, pues empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y, y empecemos con la oración más hermosa y más grande, más importante que existe y que nos ha dejado, que nos dejó directamente el Hijo de ese Creador, y que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Que este episodio sea guiado por el Espíritu Santo y que Dios llegue a nuestros corazones. Bueno, Nelson, empecemos. Cuéntanos un poquito de ti, de quién eres en este momento, pero además de eso, de qué ha pasado en tu vida. ¿Por qué ahora tú estás en esta pantalla? Bueno, mi vida vivo en Miami hace más o menos 31 años. Hasta hace 4 meses fui el CEO de la fundación de Miami-Dade College, que es el college más grande de Estados Unidos, tiene 110,000 estudiantes. Y antes de eso fui presidente y CEO de una fundación muy importante aquí en el sur de la Florida que trabaja con niños huérfanos. Y los últimos 4 años que estuve, desde el 2017 hasta el 2022, más o menos, estuve trabajando directamente con sobrevivientes de tráfico humano, y eso fue muy duro. Antes de eso, Experiencia. sí, totalmente. Eh, fue un mundo, es un mundo eh, increíble y desafortunadamente diabólico. O sea, no hay otra palabra para explicarlo. Es algo sumamente oscuro y, y definitivamente eh, diabólico. Es que no hay otra palabra para definir eso. Y es que Nelson, discúlpame, son esos mundos alternos que existen, que son reales, pero que no creemos, es que no nos cabe en la cabeza, es que no creemos porque tristemente a veces vivimos tan lejanos de la realidad de otros y de las cosas que pasan día a día. Así es, pero mira lo interesante, y es que
Sócrates, 300 años de que Cristo naciera, ya Platón dijo que Sócrates decía que somos espíritus viviendo una experiencia corporal. O sea, no que somos cuerpos que tienen espíritus, sino que somos espíritus que tienen cuerpo. Sí. O sea, ya desde hace 300 años antes de Cristo ya estaban hablando los filósofos acerca del mundo espiritual. Llega Cristo después y deja las enseñanzas que dejó, y no solo las enseñanzas que dejó, sino a pesar de que nunca escribió nada, como sabemos, a través de testigos visuales y a través de San Juan, que escribió el Evangelio de San Juan, sabemos que dijo que esta es una experiencia muy pasajera. Estamos preparándonos para lo que viene después y es del mundo espiritual. Obviamente, pues es muy difícil hablar del mundo espiritual porque pues, no se ve, no se toca, pero entre más uno empieza a practicar, más lo siente y más sabes y más claro se oye la voz de Dios a pesar del ruido que hay alrededor. Sí. Ya después, en 1500 o en el siglo XVI, San Agustín dice que nuestras almas no descansan hasta que no descansan en Dios. Tú me preguntas quién soy yo hoy en día, y pues sí, ese que soy, que un ejecutivo que sobresalió en muchas áreas, que he tenido éxito profesional, en la política, en fundaciones, recaudando dinero para fundaciones, pero pues realmente ese no soy yo. Yo soy, en los ojos de Dios, soy un niño y por dentro siempre he estado muy herido. Lo que hice fue coger las heridas del pasado, enterrarlas muy, 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 muy al fondo y construir una vida de éxito encima de ellas. Pero siempre tenía siempre he tenido esa, no sé, ese dolor, ese falta de encaje con el mundo a raíz de todo ese trauma que llevo guardando por tanto tiempo. Y fue a través de mi trabajo con estas víctimas de tráfico humano donde empecé primero a darme cuenta de esas heridas, a exteriorizarlas, a hablarlas con alguien, con otro ser humano. Y a pesar de que la razón por la que lo hacía era para, entre comillas, ayudar a esas víctimas, pero en realidad yo lo hacía para poder ganarme la confianza de ellas y poder ir a las autoridades y poder abrir investigaciones y poder ir y tratar de meter gente los traficantes a la cárcel y todo eso, pero realmente mi proceso no había empezado hasta que varios de ellos, de los jóvenes con que yo trabajaba, me dijeron un día: oiga, usted nos cuenta su historia a nosotros, pero nunca se le ha contado ni al gobernador, ni se le ha contado a la gente de su junta directiva. ¿Por qué no se la cuenta a la gente? Y ni tampoco ha hecho un reporte del profesor que lo abusó a usted cuando usted estaba en séptimo. Cuando ya me dicen esto, ya ahí es donde empieza verdadera, y esto fue en el 2020. Nelson, ¿cuántos años tenías ahí? 2020, hace 6 años, tenía 40 y pico. Tengo 52, tenía 44 años. Mira, y te lo pregunto porque las personas víctimas de abuso sexual, de violencia, de cualquier tipo de abuso que se vive no solo en la infancia, el miedo a hablar, el silencio es el gran cómplice de aquellos abusadores, y por eso lo hacen, lo repiten y lo vuelven a hacer 1000 veces, y por eso esos abusadores tienen tantas víctimas,
porque el silencio es el gran cómplice. Y cuando salimos a hablarlo, hay juzgamientos, hay señalamientos, incluso responsabilidades y la gente dice, pero ¿por qué no habló? ¿Pero por qué no dijo? Es que no es fácil. No es fácil hablar, ni aun siendo adulto, no, digamos, listo, de niños es difícil, pero llega un punto donde uno ya es grande y dice, puedo hablarlo, y aún así no sucede, no sucede, y por eso te pregunto lo de la edad, porque las personas que nos están escuchando, nunca es tarde para hablar, para denunciar, para expresarlo, porque ahí empieza el proceso. Así es, así es. No, o sea, lo que tú dices es, además de que siempre me culpaba. O sea, a mí el abuso empezó cuando yo tenía 12 años, 13 años casi. Y pues como yo ya me creía un adulto casi, siempre me culpé a mí. Claro. Entonces es difícil y no fue hasta que mi hija tuvo apendicitis, mi hija mayor, eso fue hace más o menos 6 años, 7 años, que ella tuvo una apendicitis y le tenían que hacer la cirugía y estábamos en la habitación y entonces entra la enfermera y le dice que tiene que hacerle unas preguntas, que si quiere que sus papás se vayan del cuarto. Y mi hija dice, no, yo quiero que mis papás se queden. En ese momento, cuando ella dice, yo quiero que mis papás se queden, yo entendí que para ese niño de 12 años hubiera sido imposible que ese abuso no ocurriera, porque era la persona en que yo más confiaba. Yo en ese momento vivía solo con mi mamá, mi papá no estaba, o sea, no tenía una figura paterna. Eh, y era muy difícil o era presa fácil para un abusador. Eh, y ahora, pues, después de que ha pasado tanto tiempo, cuando ya finalmente yo hago ese reporte y decido llamar al departamento escolar en Houston, al colegio donde ocurrió, al fiscal de Houston, y hago la queja formal. Primero, entendí que sí, es la llamada más dura que yo he hecho en mi vida. Después mandé cartas. Obviamente, hay el Statute of Limitations, que es el límite legal para poder entablar una demanda, ya se venció, entonces no hay nada que se pueda hacer legalmente. Y yo pensaba erróneamente que al yo hacer esa, esa queja, sí, al yo hacer esa queja formal, yo iba a sentir alivio. Y lo que sentí fue eh, unas ganas de venganza terribles. Yo Claro, quería justicia, quería venganza, quería que ese profesor terminara en la cárcel, en la silla eléctrica, claro. y me entraron ganas de vengarme. Mm, Debido a que yo había trabajado o por esa época trabajaba con grupos que hacían rescates y grupos que ayudaban a niños. Uno de estos líderes de un grupo me dijo, quiere que nosotros nos encarguemos de él. Yo sabía exactamente y dije, no, 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 tranquilo. Pero le conté mi historia a un amigo que trabajaba en un noticiero y él me contactó con la filial en México y entonces íbamos a hacer un especial. Esto es en el 2021. Sí, en el 2021 íbamos a hacer un especial donde le determinaron dónde vive, en Cuernavaca, este profesor que todavía vive, porque yo después, cuando me entré estas ganas de venganza, lo Claro. encuentro, me doy cuenta que está viviendo en Cuernavaca, México. Entonces, encuentran dónde vive, iban a ir a tocarle la puerta de la casa, decirle, usted es Wayne Reeves, el profesor que enseñó en Houston, Texas, a finales de los 80. Sí, ese soy yo. Bueno, pues aquí tenemos vía satélite uno de los estudiantes a los que usted abusó sexualmente. Eso iba a ser un especial, iba a salir, y 2 días antes de que hiciéramos eso, yo estoy caminando mi perrito enfrente y estoy pasando enfrente de la iglesia donde ahora voy a misa con mi familia,
con mis 4 hijos y mi esposa, y yo escucho una voz que me dice, let it go, o sea, suéltelo. Ujú. Eh, y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Yo al otro día llamé al Carlos y le digo, no, Carlos, no puedo hacer esto. Eh, esto no me va a solucionar nada. Esto ya pasó. Esto me dará 3 minutos de, de placer, pero no va a solucionar nada. Yo no voy a hacer, no lo voy a hacer. En el 2022 yo experimenté lo que en ese momento, sin darme cuenta, yo perdoné. No querer, yo lo que quería era venganza, Ajá, más que justicia. ajá. Yo, y muchas veces cuando para nosotros, a los que nos hemos sido víctimas de abuso, de trauma, de una injusticia que nos han hecho, queremos más que justicia, venganza. Me di cuenta que eso es lo que quería porque un año después estoy con mi familia, decidimos hacer un viaje en carro casa por Estados Unidos y estamos pasando por el estado de donde era el profesor, que era Luisiana, y vamos por una carretera donde solo hay pantano al lado y lado, no hay un carril de emergencia para pararse, sino solo se puede ir hacia adelante. Y al lado de la carretera yo había un aviso, mis hijos están atrás en el carro casa felices, mi esposa al lado mío, mi vida es perfecta. Eh, Al lado de la carretera había un aviso que decía Leaving Reeves Parish. Reeves era el apellido del profesor. Yo en Ujú. ese momento se me aguó el ojo y sentí una paz profunda. Yo había tratado de escribir mi libro antes de eso, pero siempre era desde un punto de vista de que quería justicia. Después de ese viaje, llego a Miami. En esa Navidad, en el 22, me siento a escribir y durante 2 semanas escribí 8 horas todos los días y ahí en 2 semanas escribí el libro que había llevado 30 y pico de años tratando de escribir. Esperando. Pero, pero yo estoy seguro que es porque venía desde un sitio de sanación. Sí, El tiempo ayuda, especialmente para nosotros que tenemos trauma y heridas profundas y heridas emocionales, el tiempo nos ayuda mucho, pero el amor es el que sana. total. El amor, el amor y el amor hoy en día lo veo clarísimo. El amor es ese Dios, ese Padre Creador que está esperando que yo me deje abrazar y que sea como el hijo pródigo que puedo volver a casa y puedo decirle, Padre, yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Permíteme ser tan solo uno de tus sirvientes. Y Él en su maravillosa misericordia y en su inmenso amor me da 4 hijos, me da una esposa maravillosa, me da una posibilidad de ayudar gente a través de una historia que aunque es muy dolorosa y aunque todavía cuando a veces la cuento se me agúa el ojo, sé que vale la pena y no la cambiaría en ningún momento, porque hoy en día lo que tengo es el regalo más hermoso que Dios me ha dado y es esa esposa maravillosa que tengo y esos 4 hijos y, y muchas veces yo quiero que Dios me solucione las cosas ahí mismo, al instante, como con una varita mágica y me solucione todo. Sí. Todos creemos que Dios Bueno, hace magia. pero no, Sí, sí, así no así no, funciona. así no funciona, así no funciona. Sin embargo, yo te puedo decir que yo he sido testigo de ese amor inmenso que ahora me puedo dar cuenta y ahora puedo sentarme. Por ejemplo, hace una semana mi hija estaba estudiando en España y se decidió regresar después de un año de estudiar la universidad en España, estudiar acá en Estados Unidos, porque quiere estar cerca de la familia. Y hace una semana que estábamos tomándonos un café por la mañana, ella me dice que yo debo dejar de tratarme tan mal y de hacer chistes burlándome de mí mismo. Y después me manda una cosa que dijo Khalil Gibran, que es que Dios dijo
que ames a tu enemigo, y yo obedecí y me amé a mí mismo. Lindo. El peor enemigo que yo tengo soy yo, mi mente. Mi mente me dice que no soy bueno, que no valgo la pena, que soy feo, que soy Sí. gordo, o sea, si yo no logro amarme a mí mismo, yo no voy a poder amar a nadie. Pero para yo amarme a mí mismo, tengo que amarme con todo ese dolor que cargo, Con todo, con con todo el todo. dolor de las peleas de mis padres, de cuando mi mamá se va de la casa, de esa ausencia, del dolor del abuso, del dolor que me causó usar tantas drogas, del dolor que es estar a punto de suicidarme. Todo ese dolor, todo ese dolor lo tengo que ver y lo tengo que poner a los pies de la cruz, porque al final del día, a pesar de que hay muchas religiones, solo hay una, donde ese Dios decide hacerse hombre y venir acá y humillarse hasta tal punto de caminar por el mundo. O sea, entre más lo pienso, más se llena el corazón de gozo y más entiendo y más quiero coger ese dolor y ponerlo en los pies de la cruz, de ese que Es, crucificaron hace 2000 años. a ver, Nelson, hay varias cosas que hablas, son tantas cosas, son tantas. Ahorita que estás hablando de eso, de que Dios tan, en su gran misericordia nos entrega a su Hijo para que lo humillemos, para que lo maltratemos, para que lo asesinemos, porque a ese punto llegamos. Y ahí es donde uno llega a preguntarse, ¿quién soy yo para quejarme de algo? O sea, ¿qué me creo yo para poder quejarme de algo después de ver esta historia tan dolorosa, de tan gran sufrimiento y de tanta humillación, y que la vivió Jesús con esa gallardía y con ese amor tan infinito al Padre, tan infinito y con esa fe tan inmensa, sin renegar, sin cuestionar? Es increíble. Entonces ahí es donde definitivamente es que queda tan minimizado todo, que lo que tenemos que entender es lo que tú decías. Todo es por amor y lo tenemos que ver así. Si no lo vemos así, las cosas no pueden cambiar dentro de nosotros. Y mira ese tantos años que viviste tú pensando tu situación, tu trauma, esa tragedia que viviste, porque es una tragedia lo que sucede, todo lo que le sucede a los niños sobre todo, es una tragedia de vida. Y siempre la viviste desde ese rencor, desde la venganza, desde el lado oscuro, ¿ves? Y cómo se transforma, porque la situación no cambió, eso ya sucedió, lo vives y tu herida la tienes ahí, claro que sí, pero se transforma con el amor en algo tan que impacta ahora vidas, que ayudas a los demás. O sea, es algo increíble cómo Dios puede transformar tanto dolor en tanto amor que ahora entregas a los demás, en tanta enseñanza que ahora llevas, que eres otro ser humano más, pero estás impactando vidas y estás impactando vidas a pesar y desde ese dolor, pero solamente con lo que tú dijiste, transformándolo en amor. Sí, así es, así es. Es, es, eh, es maravilloso y obviamente la transformación y la conversión que yo he tenido ha sido muy, muy lenta. Siento que ya estoy a partir del libro, ya obviamente pues, mi historia ya es pública porque el libro está allá afuera, ya lo hablo sin pena, sin vergüenza, sino más con compasión conmigo mismo por ese sufrimiento, por esa historia. Eh, Me siento súper bendecido, sumamente bendecido, aunque muchas veces todavía me siento perdido. Y cuando me siento perdido, eh, voy al Santísimo, algo que mi director espiritual ahora, después de que ya
he vuelto a la iglesia y he vuelto a lo que es mi fe católica desde el 2016. Realmente empezó esa conversión profunda y a pesar de que yo llevo 29 años sobrio sin consumir ni drogas ni alcohol y durante mucho tiempo yo me di crédito y me daba crédito a mí mismo por todo lo que había hecho y por mi disciplina y todo era yo, era mi ego. Eh, pero en el 2016, en una misa con un sacerdote muy especial, que era solo para mi familia, ahí empezó a cambiar, ahí empecé a tener un despertar espiritual y empecé a tener una conexión real con ese Dios Padre y ahí empieza mi regreso a casa. Ahí empieza ese hijo pródigo a querer regresar. Y ahora todos los días es un regreso a casa y siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos, con un amor infinito. eh, pero la realidad es que esta vida es temporal. Y, y si yo creo firmemente en quién es Jesús hoy en día para mí, entonces tengo que eh, darme cuenta que mi misión es compartir lo que Él me ha dado. Y es ese amor que me ha sanado totalmente, que ha sanado mis heridas donde no tengo ningún problema. Ahora estoy trabajando en un libro acerca del perdón, porque lo dice la oración, lo dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, hay como una especie de contrato y la palabra, por eso es tan importante lo que me dijo mi hija, de no hacer chistes denigrándome a mí mismo, porque la palabra es muy importante, así sean chistes, pero la palabra es muy importante. Es tan importante que al principio no había nada y la palabra se hizo hombre. Todo. Así empieza el Génesis. Ajá. Entonces tenemos que tener tanto cuidado con las palabras, con lo que decimos, y volviendo al Padre Nuestro que nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es posible que esa oración sea un contrato que yo hago con el Creador, pero si yo no perdono, ¿por qué me va a perdonar Él? O sea, es qué tan efectiva es mi oración si yo todavía no he hecho lo que yo digo que voy a hacer. Ahora, llegar al perdón requiere, o sea, trabajo conmigo mismo, o sea, todos los días yo voy al Santísimo y estoy una hora y le pido que me permita quitarme las máscaras que me pongo, que me impiden ser esa persona que Él me creó y me impiden hacer por lo que Él me creó para que yo hiciera. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Ya. Eh, yo tengo que estar eh, muy consciente que, que cuando llegue y cuando sea mi hora de juicio, yo pueda decir, Padre, yo no tuve pena, no me dio vergüenza de decir cómo tú habías salvado mi vida, cómo tú has salvado mi vida, cómo tú salvas mi vida minuto a minuto cuando yo me guardo una palabra o cuando yo no hago ese chiste de, ay, qué bruto que fui o lo que sea. Pero cuando yo estoy consciente y viviendo en el presente, yo entonces tengo dominio sobre mi mente. Obviamente, si yo estoy drogándome, si yo estoy consumiendo alcohol, No hay hay conciencia. niveles. ¿Sí? No hay conciencia, No hay no hay conciencia. conciencia. No fue hasta que yo pude perdonar, eh, y yo creo que el perdón para mí lo pude ver, las semillas del perdón
las plantó mi madre. Mi mamá se fue de la casa cuando yo tenía 9 años y medio y eso para mí fue durísimo. eh, y ahí empezó mi rebeldía y ella se fue de la casa no porque nos quería abandonar, sino porque era lo mejor que ella podía hacer por ella y por nosotros. Nosotros vivíamos en Colombia, ella se vine a vivir a Estados Unidos y 2 años después de que se fue, ella fue por nosotros y nos trajo a mí y a mi hermana a vivir con ella en Houston. Pasó mucho tiempo, siempre tuve una relación muy difícil con mi mamá, de muchas peleas, siempre la manipulé mucho, ella siempre sintió mucha culpa por haberse ido, entonces era muy fácil manipularla. Y Claro. siempre lo hice porque en esa época yo estaba consumiendo drogas y alcohol y siempre la manipulé mucho. Eh, Cuando ella en el 2011 la diagnostican con cáncer, mi hermana estaba embarazada y era un embarazo de alto riesgo, entonces mi mamá no quería causarle daño a mi hermana, entonces no le dijo qué tan grave era la situación a ella, pero me dijo a mí, me dijo que ella probablemente le quedaba muy poco tiempo y que quería dejar las cosas arregladas. Ella me pidió lo primero que me pidió fue que llamara a mi papá y que le dijera a mi papá que viniera a Estados Unidos. Obviamente ella se va de la casa cuando yo era niño, pues porque ella y mi papá se iban a matar si seguían viviendo juntos. Sí. Entonces, en el 2011, ella se fue de la casa más o menos en el 86, 87. Esto es ya en el 2011 que ella se va a morir de cáncer. Ella me dice, llame a su papá, yo quiero hablar con él. Y entonces yo lo llamé, mi papá vino de Colombia, mi mamá vivía en Naples en ese momento, en Naples, Florida. Mi papá viene y en esa época yo todavía no había, yo ya estaba casado y mi esposa siempre ha sido mm, muy católica, siempre ha tenido muy clara su, su, su relación con Dios y, y la fe católica, lo ha tenido clarísimo, clarísimo. Sí. Y entonces estábamos en la cama, mi mamá estaba en la cama, estaba mi esposa, mi papá y yo, en un momento nos cogimos de la mano y rezamos un Padre Nuestro, y después de ese Padre Nuestro, mi mamá abrazó a mi papá en un abrazo que yo nunca había visto. En ese momento tenía 30 y pico de años, eh, empiezo a llorar y viéndolo ahora en retrospectiva, esa es de de una de esas semillas que, del perdón que son plantadas en mi corazón. Y fue ver ese gesto de amor entre las dos personas que yo más quería en el mundo, que fue lo que siempre quise ver cuando yo era niño, pero nunca lo pude ver porque siempre Claro. El lo estaba, conflicto. ajá, lo estaba viendo ahora, muchos años después de haberle pedido a Dios que me diera una familia, que hubiera amor en mi familia. Yo pude ver esa muestra de cariño. Mi mamá murió una semana después de eso, más o menos. Pero yo me quedé con eso y en ese momento dije, pues qué cool, qué experiencia tan chévere. Ahora viéndolo en retrospectiva es Dios plantando eso en mí, esas semillas de, del amor eh, que se riegan, o sea, todos en algún momento de la vida, a pesar del sufrimiento por el que hayamos pasado, tenemos en nosotros alguna semilla de cariño, de esperanza, de amor, de comprensión, de valor, porque hay alguien en la vida que nos ha plantado algo así, sea un profesor, un amigo, un vecino, un tío, un familiar, alguien ha plantado en nosotros una de esas semillas. Pero Claro. Nelson, y aquella familia que cuando niño viste en conflicto y que se terminó, que se quebró y que tú pedías.
esa familia, querías una familia, las maravillas de Dios y la forma de hacer las cosas de Él. Siempre queremos que nos dé lo que queremos como lo queremos y en el momento en que lo queremos, ¿no? Ujú. Pero mira que él tiene sus formas y sus maneras y tú pedías una familia y él sí te la dio, te dio la tuya, le incluso mejor todavía, te dio la Totalmente, tuya propia, o sea, es eso, lo pediste y se te dio totalmente, totalmente. para enseñarte a partir también de ese dolor que sufriste porque los abandonos, porque las injusticias, porque todas esas cosas que nos marcan de niños, pues quedan ahí sembradas, pero te dio la vida y te dio el tiempo y te dio las personas, tu esposa la puso en tu camino para enseñarte tantas cosas y manifestarse en su amor en tu vida. Así es, totalmente. Esa familia por la que yo pedí tanto, que como no me la dio después, Dios dejó de existir para mí y ahora Claro. que he vuelto me doy cuenta que qué niño tan remilgado que yo era, que como Dios no me da lo que yo quiero en este instante, entonces deja de existir para mí y me alejé de Dios, de la iglesia, me alejé de todo, porque si Dios no tiene tiempo para mí, pues yo tampoco voy a tener tiempo para Él. Ajá. Hoy en día tengo esa familia. Y tengo esa familia donde, o sea, como te digo, mi hija de 19 años me dice y me ayuda a crecer de una forma que es el resultado de un amor que plantamos en ella eh, en estos 20 y pico de años que llevo armando mi familia de la mano de Dios, Qué porque, lindo. porque creo que para que una familia tenga éxito siempre tiene que estar Dios en el centro. Y lo de las semillas que te estaba diciendo es, Ujú. si esas semillas no se riegan, esas son semillas que hay en el alma que son, como te digo, alguien las planta en nosotros, pero si esas semillas no se riegan, entonces no van a dar fruto. Entonces, ¿cómo se cierra, cómo se riegan esas semillas del alma? Pues con esas lágrimas del dolor cuando pasamos por él. Cuando estamos pasando por el dolor y podemos sentir ese dolor, con esas lágrimas que derramamos, se riega esa semilla y se va. Y eso es lo que hace que fecunden y que crezcan. Y que Claro. hoy en día podamos contar nuestras historias desde, desde la otra orilla, sin olvidar que fue muy doloroso. Y Exactamente. Y mira que ahora que tú hablabas del perdón, básicamente en la oración del Padre Nuestro, sí, es una negociación, tú lo llamabas, es un contrato, sí, es una negociación donde perdóname, pero como también perdono, como también es mi obligación, o sea, si yo no perdono, no me van a perdonar, no voy a tener ese perdón de Dios. Y ese perdón es que es tan malinterpretado por todos nosotros porque el perdón se interpreta como el olvido, como la falta de dolor, como un regalo para el otro inmerecido, cuando el perdón es la sanidad del alma, es la tranquilidad, es el encuentro conmigo mismo a pesar del dolor y a pesar de las cosas, de las injurias, de las calumnias, de los daños gravísimos que otro pudo haber causado, por encima de todo eso que aquel me hizo, por encima de todo está Dios y su amor y su misericordia, y por encima estoy yo y mi bienestar. Y si no estoy en paz, en tranquilidad con los otros, no con el daño, es que el daño es diferente, el daño tiene consecuencias legales, tiene sus consecuencias familiares, sociales, eso es otra cosa. El daño se castiga en la ley de los hombres incluso, pero el perdón es reconciliarme, reconciliar mi alma, mirar con compasión al otro, mirar al ser humano y no el daño y tener compasión por él. Y si no logramos hacer eso, tampoco seremos perdonados. Y lo peor de todo,
nunca estaremos en paz porque siempre, y como tú lo viviste, viviremos con el deseo de venganza, con el rencor, con la oscuridad en el alma y eso desgasta montones. Así es, así es. Y entonces, síguenos contando de el libro que estás escribiendo ahora. No el tema del perdón me tiene fascinado porque, porque, porque en mi caso, en mi vida, veo como muchas veces ha impedido que yo pueda ser eh, la mejor versión de mí mismo. Porque ese rencor, porque esas ganas de venganza, porque esa envidia, porque ese siempre está ahí. Entonces tengo que ser muy consciente y ver cómo hago. Primero, para perdonarme a mí mismo. O sea, cómo me perdono a mí mismo y cómo entiendo que, que a pesar de que mis padres no me pudieron dar ese amor que yo necesitaba, y a pesar de que soy huérfano de padres, tengo un padre amoroso, que es el Padre Creador, que me está esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo hago yo para decir, Padre mío, aquí estoy? Abrázame, déjame sentir ese amor infinito. Ujú. Ahí es donde tengo que llegar. Si yo estoy preocupado por vengarme, si yo estoy preocupado por la justicia, si yo estoy preocupado por todo esto, me cuesta mucho trabajo ver dónde es que me tengo que perdonar yo, porque estoy enfocándome en algo diferente, estoy enfocándome en afuera. Cuando yo empiezo a enfocarme en el hoy y en el presente y en ese hombre al que tengo que perdonar hoy, entonces ser la mejor versión de mí mismo es más fácil. Claro. Y entonces es eh, todo lo que ha pasado y todas las experiencias sirven para ayudar a otros. Siempre. Y ahí es donde ya hay una reconciliación de pasado, presente y futuro, y estoy viviendo en el eterno presente y puedo dar ese amor porque permito que Dios me ame. Porque hay una conexión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y a través de esa conexión yo soy amado y puedo amar. Y Pero para creo que ahí además se logra apagar esa o sintonizar otra emisora de aquella voz que hablabas al principio, de aquella voz interior que todo el día somos hablándonos a nosotros mismos, castigándonos, culpándonos, juzgándonos, rechazando la obra tan maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero somos especialistas en eso y eso hay que reconciliarnos con eso, tener compasión por nosotros mismos y no pasa nada si nos sentimos pequeños, vulnerables. A mí personalmente me encanta sentirme así, que me falte el centavo para el peso, porque eso me acerca más a Dios y le pido que me permita vivir así, porque tal vez como humana y como me ha sucedido cuando las cosas están tan de maravilla y tan bien en la parte humana, en la parte, sí, humana, en la parte del ego, nos olvidamos, la soberbia nos gana y nos olvidamos que Él está ahí. Entonces, si para tenerlo tan presente, que tengo que sentirme un poquito que me falta algo, que me falte siempre, pero que no me falte Él ahí, que yo no deje de acordarme. Pero sí nos sirve mucho eso para cambiar esa forma y sobre todo para mí la palabra es compasión por nosotros,
tenernos no darnos tantos latigazos, sino comprender la grandeza que somos, pero cuando estamos en Dios, la grandeza que somos y la grandeza que Él nos hace sentir, que es Ujú. increíble además que Él, siendo tan grande y tan poderoso, nos tenga a nosotros en tan alto, no sé, cómo decirte, con tanta magnificencia, o sea, somos su obra y para Él somos tan perfectos, tan lindos, somos sus hijitos. Así es, Eso ya nos tiene que tener muy honrados, que Dios nos vea como sus hijitos y nos ame tanto. así es. Nelson, cuéntame, después de todo esto, de los libros, del trabajo que estás haciendo, eh, cuéntame qué ha pasado con las personas que te rodean. ¿Qué pasa con las personas que han visto todo este proceso en ti? Porque muchas veces somos juzgados, este ya se convirtió, ya se creyó mejor, ya comienzan, muchas personas que además son muy cercanas, la misma familia y todo esto, es a veces un poco difícil. Y además que, como te dije, estás impactando tanta gente, estás siendo cara y voz de muchas personas que han sufrido este tipo de situaciones que ha pasado a tu alrededor. ¿Has tenido que batallar un poquito con eso? Eh, pues la verdad no me he dado cuenta, pero de pronto soy muy ingenuo y no veo que es que no, sabes, Andrea, que no me ha pasado, no, no me ha pasado, pero pues también es que yo soy muy cerrado en mi familia. O sea, como mis hijos todavía tengo adolescentes y una niña pequeña de 12 años, pues están muy chiquitos. Y, Claro. y mi vida eh, se mantiene en función de ellos. Ahora, desde que me retiré de Miami-Dade College, he empezado eh, a trabajar con varios clientes, pero uno de los clientes con el que estoy trabajando que me apasiona en este momento, que son las personas con que más cercano estoy, es un estudio de cine católico. Vamos a hacer películas de un contenido altamente artístico, o sea, películas tipo Hollywood, pero Ujú. de contenido católico. Y la primer película que vamos a hacer se llama God Bread, el pan de Dios, que es de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y me la paso con esta gente que es maravillosa, que es un director, el CEO de la compañía y el COO. Y entonces no, o sea, ellos no han visto quién era Nelson antes. O sea, cuando leyó mi libro, y de hecho el CEO tiene una historia muy similar a la mía, Ujú. eh, y no lo podemos creer. Decimos, o sea, qué bendición que estemos hoy aquí, que Dios nos haya dado esta misión y que hayamos dicho que sí vamos a hacer esto, este emprendimiento, este estudio de cine católico, donde vamos a poder ayudar, transmitir eh, y convertir millones de personas a través de este medio tan importante que es el cine. Entonces eso me tiene emocionado Claro. y esa es la gente con que yo más me estoy relacionando ahora porque ese es el proyecto que más me apasiona. Pero es divino el proyecto. Muy Sí, lindo, muy lindo. Nelson, yo hasta donde supe, porque de pronto me equivoco, hasta donde supe tu libro estaba solamente en inglés. no, ya está en español también. Perfecto, eso me En el, encanta. en el 23 lo traduje, yo se lo mandé a varios traductores, pero cuando me mandaban, les mandé un capítulo a tres traductores, uno en Panamá, en Colombia y en Perú, pero cuando me mandaban la traducción, pues sí, era una traducción fiel, pero no era mi voz. Entonces, Se perdía esa sí, esencia. y entonces decidí yo, a pesar de que
el libro, y esto es muy curioso, o bueno, es interesante. Yo el libro lo escribí en inglés y me es más fácil escribir en inglés porque, y esto me di cuenta cuando lo empecé, cuando lo traduje a español, porque me demoré mucho más y varias veces me, me quedaba me quedaba como patinando y llorando Sí, mientras lo te escribía. pegaba más duro. Exacto, exacto. En Ajá. inglés es como si estoy contando la historia, Estás narrando una historia. en español Claro. me pegó más duro y por eso creo que me demoré más y por eso creo que, que lo escribí primero en inglés. Pero bueno, sí, para Ya contestar la está. pregunta, ya está en español. ¿Y cómo Ya lo podemos obtener? está en Amazon y se llama Cuando tu historia se convierte en tu historia. Perfecto. Está Perfecto para quienes bueno, yo ahí. obviamente lo voy a pedir, me encanta. Y para quienes lo quieran tener, por Amazon lo pueden pedir. Estas son las lecturas que nos alimentan. Estas son las cosas, las enseñanzas, las grandes enseñanzas que tenemos que aprender cada día. Bueno, había otra cosa que te iba a preguntar, ya se me olvidó. Con respecto al libro, con respecto a tu proyecto, pues que me parece maravilloso esto, me parece muy revolucionario porque creo que no hay. Y ahora los contenidos en toda la parte de cine y las series y toda esta parte son contenidos o altamente eróticos o bueno, ya sabemos lo que vende es drogas y muertes y bueno, todo este tipo de contenidos. Pero cuando hemos visto películas de otro tipo, es que son fantásticas, cambian vidas, cambian, hacen, en los seres humanos todos tenemos un momento donde la vida prende el interruptor, o sea, nos hace clic, es ahí, es un rompeaguas. Y este tipo de proyectos, sé que eso es lo que va a generar en miles y miles de personas, hacer el clic para dar el paso. Eso me parece maravilloso y te felicito inmensamente por eso. Y también decirte, gracias, gracias, mil gracias por atreverte a hablar, por contar tu historia, porque lo sabes, hablar de abuso sexual es muy difícil, hablar de vulnerabilidad, de abandono, y más en un hombre, y más un hombre que ha tocado el éxito, que ha sido exitoso en su carrera, ¿me entiendes? Una persona como tú es muy difícil, no sucede. Y te doy las gracias infinitas en nombre de tantas y tantas víctimas y tantos niños, porque hacerlo rompe muchas cadenas y rompe muchos silencios y le da la fortaleza y la valentía a muchos hombres para hablar. El abuso sexual no es solo contra mujeres y contra niñas. Hay muchos niños abusados sexualmente y por su calidad de hombres y por la sociedad en la que vivimos, pues no hablan. Les es 80 veces más difícil. Que tú alces la voz, que cuentes tu testimonio, que cuentes tu historia, hace que muchos niños hablen y que estas historias paren, que estas tragedias paren, para que desenmascaremos esos abusadores que siguen ahí como tu profesor, ¿sabes? Pero no queremos niños que crezcan con dolor, con venganza, con rencor. Queremos niños sanos, queremos niños libres, libres de sí mismo y de las ataduras de otro. Entonces, por eso te doy las gracias infinitas, muy valiente que seas tú un hombre hablando de estos temas que son tan complicados de hablar, sobre todo para los hombres. Gracias, Andrea. Gracias por el espacio y por la oportunidad. Y como te digo, ojalá te pudiera decir que no, que soy yo el que hace, pero es gracias a Dios que ha sanado las heridas y me ha puesto en un sitio donde puedo hablar sin problemas, sin tapujos, sin necesidad me puedo quitar esa máscara y contar mi historia, pero más que nada es contar cómo Dios ha sanado esas heridas. O sea,
De nada sirve yo contar la historia y que se haga justicia y venganza y que metan Ujú. al profesor a la cárcel si yo todavía sigo herido por dentro. Eso no. Yo creo que el punto es que Dios sana las heridas. Dios ha Exactamente. sanado todas las heridas que hay. De pronto hay algunas que tengo que mirar, pero la herida del abandono de mi madre, Dios la ha sanado. La herida del abuso del profesor, Dios la ha sanado. La herida de yo querer suicidarme y de ese odio que me tenía a mí mismo, Dios la ha sanado. Y hoy me quiero y cada día me quiero más. Eh, pero es un caminar de todos los días y como tú decías, a veces todavía estoy perdido, pero me encuentro. No hay nada más hermoso que estar perdido y encontrarse en Es- Dios. Exactamente, exactamente. Y has sabido no solo escucharlo, sino obedecerlo. Obedecerlo es muy importante porque lo escuchamos, pero y sabemos qué tenemos que hacer, pero dar el paso para obedecer no es fácil y no todos lo hacemos y tú has sabido obedecerlo. Y es el gran premio que ahora tienes, tu tranquilidad, tu paz, tu familia hermosa que la pediste y se te concedió, esos hijos maravillosos y esta misión tan grande en el mundo es la prueba fiel de que sí, Él está contigo. Te felicito nuevamente y te agradezco montones por haber estado en este espacio. Gracias, Andrea. A Gracias a ti, ti. a Bueno. ti.